Bueno, pues nada más reiterar las gracias a todos los jóvenes, a los que no son tan jóvenes, ¿verdad? Pero que han estado de alguna manera apoyando en todo lo que es audio y video, y también a todos los líderes que fielmente están ahí al pendiente de su gente, en las células, a través de los medios también de comunicación. Y yo quiero en este día tratar con ustedes un tema importante, un tema que a medida que va avanzando la cuestión del tiempo en esta crisis, yo creo que se han estado levantando también ideas, opiniones, y yo creo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón esa paz que Jesús nos ha dejado. Y a este tema yo le puse por nombre Venciendo al gigante del coronavirus. Yo quisiera hacer una oración para poner este tiempo delante de Dios, el que Él nos ayude, que pueda yo hoy transmitir, igual que estas 2 semanas anteriores, algo que venga del corazón de Dios. Y vamos a orar. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra caiga, Señor, en buena tierra, que lleve fruto y que la podamos poner por obra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, yo lo primero que quiero comentar con ustedes es que en el área espiritual nosotros debemos de entender que tenemos una lucha. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y hay que entender que la Biblia nos enseña que siempre ha habido esa lucha espiritual, ¿verdad? Desde que el hombre fue creado, desde que el hombre pecó, desde que Dios escogió a un pueblo que lo representa, como es el pueblo de Israel. Y nada más para poder recordar eso y poder ponernos a tono con el tiempo, podemos recordar a Elías, ¿verdad? Contra los profetas de Baal, contra Jezabel, a Eliseo contra el rey de Siria. Son cosas que la Biblia históricamente nos enseña. A Esther también en contra de Amán, que quería destruir a los judíos. Todas esas cosas que la historia de la palabra de Dios nos enseña, la Biblia, son historias que presentan lo que yo les estoy comentando ahorita, una lucha espiritual. Estos ejemplos son luchas contra principados que han querido destruir el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué está pasando con el coronavirus? Esta pandemia a nivel mundial es algo que el enemigo ha querido levantar en contra de la iglesia, porque la lucha es contra la iglesia. Y yo te quiero decir que esto lo único que nos hace a nosotros entender es que el enemigo está muy preocupado por la iglesia. Él sabe perfectamente que la iglesia está avanzando, estamos tomando terrenos, ¿verdad? A medida que el tiempo pasa, y el enemigo está sumamente preocupado por esto. Y eso es lo que nos muestra estas historias. Ahora, yo quiero tomar aquí una parte de la Biblia para explicarte 2 puntos importantes. Y esta parte de la Biblia es una parte muy conocida para todos. Es una historia que está ahí en 1 Samuel capítulo 17. Una historia que es, yo creo que de las más contadas, donde más se ha predicado. Es una historia donde vemos ahí nosotros a un gigante llamado Goliat, ¿verdad? Confrontando al pueblo de Israel, amedrentando al pueblo de Israel. La Biblia dice que este gigante llamado Goliat salía, ¿verdad?, al frente de batalla cada día a retar a todos y cada uno de los guerreros del pueblo de Israel. Y yo quiero que tú puedas empezarte a meter a esta escritura para que nosotros podamos ver y entender en lo que estaba pasando, no en el terreno natural, sino la lucha espiritual que se estaba teniendo en ese tiempo. Vamos a ver ahí rápidamente a la palabra. Ahí en 1 Samuel 7, 9 al 11 dice así: si él pudiera pelear conmigo y me venciera, está hablando aquí Goliat,
¿verdad? Después de que él salió a amedrentar a todos esos guerreros, él dice esto: si él pudiera pelear conmigo y me venciere. Está pidiendo que saliera un hombre a pelear con él, un hombre que pudiera debatirse con Goliat, y él dice: si me venciere, ¿verdad?, nosotros seremos sus siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. En el capítulo, en el versículo que sigue, dice lo siguiente: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme hombre que pelee conmigo. Este es el punto interesante. Él está desafiando al campamento de Israel. Tú tienes que entender que este desafío que nosotros estamos hoy enfrentando es como si el enemigo estuviera diciendo: yo estoy enfrentando a la iglesia del Señor. Estoy yo en este tiempo, ¿verdad?, desafiando a la iglesia del Señor. Y en el versículo 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron un gran miedo. ¿Qué significa esto, que se turbaron, que se pusieron? Ellos estuvieron perplejos. Yo les hablaba la vez pasada que nosotros podemos estar en estas condiciones y que a veces no sabemos qué hacer, pero ellos pasaron, aparte de que no sabían qué hacer, ellos pasaron a ese segundo punto donde dice aquí: y tuvieron gran miedo. Yo quiero que tú puedas entender qué significa esto en el terreno espiritual. Yo te quiero poner la escena, cómo estaba esa escena en ese tiempo. Dice que de un lado, ¿verdad?, estaban los escuadrones de Saúl, todo su ejército, y por otro lado los filisteos, comandados por un gigante llamado Goliat. Yo pregunto, ¿por qué Goliat no se lanzó directamente a la guerra? Ya estaban, dice, en el terreno de la guerra. Había una separación entre ellos. Y mi pregunta, para que tú empieces a meditar en esta charla: ¿por qué no atacó directamente Goliat con su ejército al ejército de Israel? Yo te quiero decir por qué no. Porque el enemigo sabe que así como hay estrategias naturales, también hay estrategias en el área espiritual para tener luchas. Y él, ¿qué fue lo que hizo? Él utilizó una estrategia en esos 40 días. Escucha, son 40 días, porque dice allí mismo en 1 Samuel 17:6: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Yo no sé si esto te suena a ti familiar, pero ahora estamos en un tiempo de cuarentena. Son 40 días que él aparecía por la mañana, dice, y por la tarde, y él desafiaba al campamento de Israel. ¿Cuál era el objetivo que él tenía desafiando, ¿verdad?, al campamento de Israel? Él necesitaba meterlos en el terreno espiritual. Él sabía que si él lograba causar temor en ese ejército, entonces él los estaba metiendo a un terreno espiritual. Él estaba tratando de que esa confianza que ellos tenían en Dios, pudieran ellos ver que las circunstancias que ellos estaban enfrentando eran circunstancias. Imagínate ver ese gigante de 3 metros frente a ellos, ese miedo que le provocó al rey Saúl, y que entonces esa fe se debilitó, dudaron, y ellos empezaron a tener una perspectiva humana. Entonces, número uno, tú y yo debemos de entender que debemos de saber que esta es una lucha espiritual. Ahí se tornó en una lucha espiritual. No era la lucha natural. Cuando ellos tuvieron miedo, cuando dice ahí la Biblia, ¿verdad?, que ellos sintieron miedo, tuvieron un gran miedo, entonces entraron en ese terreno espiritual. Número 2, quería causar temor y lo consiguió en 40 días. Yo les decía hace algunas semanas atrás que era importante todo lo que nosotros estamos escuchando. Es importante que tú puedas tamizar toda la información, porque si el enemigo
logra llevarte a ese terreno espiritual donde tú, a través de toda esa información, tú puedas tener miedo, ¿verdad? El temor se apodere de ti. Ya hablé eso también la vez pasada, ¿verdad? Y que tú puedas tomar decisiones incorrectas. Él te tiene en un terreno espiritual. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esa lucha? Yo quiero que nosotros podamos entender ahí en el versículo 24 de ese mismo capítulo 17, dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Yo te quiero decir que aquí se juntaron dos cosas. Número uno, oían. Lo estuvieron escuchando por 40 días. Nosotros vamos a estar en cuarentena, y cuáles son las noticias que nosotros estamos escuchando. Pero número dos, dice que entonces oían, pero también dice veían a aquel hombre. Nosotros, cuando ese tipo de información que tú escuchas, que no es una información que viene del corazón de Dios, entonces tú vas a ver esas circunstancias en tu vida como ese Goliat. Yo te quiero decir que se pierde la perspectiva de Dios, y entonces entramos en una perspectiva humana. Cuando nosotros escuchamos eso, empezamos a mirar gigantes. Yo te quiero decir que Dios desea intervenir en este problema. ¿Y cómo es que Él quiere intervenir en este problema? A través de nuestra fe. Cuando David aparece en escena, Dios ocupa un hombre de fe para poder Dios aparecer en esa lucha entre el pueblo de Israel y los filisteos. Que aparece un hombre de fe, un hombre llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios. Porque ahí en 1 Samuel 17:41 dice: y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Yo creo que la historia tú la conoces. Llegó David ahí, su padre lo mandó a llevarles un balaje ahí a sus hermanos, llevarles comida. Y David llegó al campamento y preguntó qué está pasando. Se dio cuenta de que estaban a punto de tener una guerra entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y entonces él se dio cuenta que allá había una persona, ¿verdad?, que estaba intimidando y que estaba tratando de desacreditar al Dios que ellos tenían, que era ese Jehová de los ejércitos. Y David, al acercarse ahí, ¿verdad?, él se dio cuenta que él en un momento dado podía combatir a ese gigante. Y entonces Saúl lo mandó llamar a David, y David estuvo ahí delante de Saúl y le dijo: yo puedo combatir con ese gigante. Dice la Biblia que le pusieron ahí una coraza, le pusieron ahí una espada, le pusieron toda su armadura como un verdadero guerrero, pero él no se sintió cómodo con eso, ¿verdad? Yo creo que David era más bajo, porque esa armadura que le pusieron seguramente que era la armadura del rey de Saúl. Saúl era más alto que David, y David se sintió incómodo. Dice la palabra que se quitó todo eso, agarró entonces una honda y 5 piedras que él tenía allí, y entonces él se puso en la brecha delante de ese gigante. Pero yo te quiero decir algo importante que más adelante voy a tocar. David, para poder convencer a Saúl de que él podía librar esa batalla y aparte vencer ese gigante, él comentó algo muy importante. Él dijo que cuando él cuidaba las ovejas de su padre, aparecían leones, aparecían osos que se llevaban esas ovejas. Dice David: yo las perseguía y maté a esos osos, maté a esos leones, y así como Dios me entregaba a esos leones y a esos osos, Él me entregará a este incircunciso. Yo te quiero decir, ¿por qué te digo que David es un hombre de fe? Porque David jamás lo llamó gigante a Goliat. Él siempre le dijo que era un incircunciso. Esa perspectiva que tenía David era una perspectiva que venía de parte del corazón de Dios. Entonces ahí adelante en el versículo 41 dice así: el filisteo venía armado. Una vez que ya se pusieron ahí en el terreno de combate David delante de Goliat, dice que entonces el filisteo venía armado, acercándose a David
y su escudero delante de él. Incluso el Goliat no venía solo, traía un escudero. Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Importante, David era un hombre joven. Dice aquí que él era muchacho. Y dijo el filisteo, acuérdate, esto es una lucha de palabras. Dijo el filisteo, ¿soy yo perro que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Yo quiero que tú entiendas aquí que David estaba logrando el objetivo que él necesitaba, ¿verdad?, para poder ganar esta lucha delante de Goliat. Porque Goliat, en el momento que vino frente a David, él dijo estas palabras: ¿soy acaso un perro? David ha de haber dicho: ya te tengo, tú lo dijiste, no yo. Eso es una lucha de palabras. Por eso es muy importante que en este tiempo el enemigo no saque palabras negativas de tu boca, porque esta lucha es una lucha de palabras. ¿Y qué fue lo que pasó ahí en esta lucha de palabras? Dijo el filisteo, pero David también dijo cosas importantes. Dice ahí en el versículo 45, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David, yo quiero que tú entiendas que aunque el filisteo quería intimidar a David, jamás intimidó a David. Porque David, ¿por qué es eso? Porque David le contesta en el versículo 45 y dice: entonces dijo David al filisteo, ¿tú vienes a mí con espada? Escucha bien la palabra, ¿viene con qué? Con espada. Esta palabra es muy importante. Y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y en el versículo 46 dice lo siguiente: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Quiero detenerme tantito ahí porque es algo curioso, que David le está diciendo que le va a cortar la cabeza, y David no lo está enfrentando, a ese gigante no lo está enfrentando con espada. Yo quiero que tú puedas entender el concepto que David estaba teniendo en su corazón. Cuando él dijo estas palabras, tú vienes a mí con espada, y él dice, y yo te cortaré la cabeza. ¿Con qué crees que estaba pensando que le iba a cortar la cabeza? Con una espada. Pero yo te quiero decir que dice, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Él no estaba hablando de una espada física. Yo quiero que aquí tú entiendas lo espiritual, porque él no traía espada. Porque la Biblia nos enseña ahí que no es con espada ni con ejército, sino es con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. Yo te quiero decir que él, David, ¿cómo venció realmente a Goliat? Con la palabra. En el versículo 50 dice así. Este es muy interesante, este versículo, y es el centro de la charla que yo tengo aquí. Dice así: así venció David al filisteo con honda y piedra. Fíjate, ¿con qué lo venció? Con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató. Pero es interesante notar que la honda y la piedra no mataron completamente al gigante, a Goliat, porque dice, e hirió al filisteo. Quiere decir que estaba herido. Esa piedra que David puso en la cabeza del filisteo fue un golpe tremendo de parte de Dios, que creo que viene de parte de Dios, porque ahorita vamos a ver esa sinergia de Dios y el hombre. El filisteo cayó al piso y estaba casi 99% muerto, pero faltaba el 1% que iba a ser David. Y dice lo siguiente ahí: entonces corrió David, y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada
en su mano. Lo vuelve a aclarar otra vez la escritura. Le dio a David Dios el poder de poder casi eliminar a ese gigante sin espada en la mano. Pero en el versículo 51 es donde la humanidad de David entra en juego. La espiritual de Dios entró cuando ese gigante estaba tirado delante de David, casi muerto, inerte, porque dice aquí que lo hirió y casi lo mató. Pero en el 51 es interesante, es el centro de este mensaje. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ellos la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y la historia ustedes la conocen. Todo el pueblo de Israel persiguieron a todos esos filisteos, los alcanzaron y ahí mataron una gran cantidad de filisteos. ¿Qué podemos sacar de esta escritura? Lo acabó de matar. Esto significa que casi ya estaba muerto con las armas de Dios, con esa honda y con esa piedra. Y él lo finiquitó con las palabras. Yo te quiero decir que esa lucha espiritual, Dios ya le había entregado a David la victoria cuando David estaba tirado en el piso. Pero te quiero decir que David tomó esa espada, que era la espada que traía el mismo Goliat, y con sus propias palabras, que significa la espada, con esa espada le cortó la cabeza. Tú tienes que entender que esta era una lucha de palabras. Con la misma palabra que Goliat dijo: ¿soy un perro acaso? Y David, con esas mismas palabras, donde Goliat se ató, David utilizó esa espada que no era de David, sino era de Goliat, y le cortó la cabeza. Pero el resultado de todo esto es lo que dice en el versículo 47: y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada. Y esto, hablando de la espada, tú dices, bueno, ¿utilizó la espada o no utilizó la espada? Cuando dice que no salva con espada, Dios vuelve a decir: no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. Tú tienes que entender que nosotros tenemos una espada espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice en Efesios cuando habla de la armadura? Habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es realmente la espada que nosotros debemos de tener en este tiempo, ¿verdad? No es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu a través de la palabra de Dios. Por eso la iglesia ahorita en este tiempo es necesario empezar a orar, interceder. Está habiendo campañas de oración, de intercesión estos 3 días, ¿verdad? Que están ahorita circulando hasta el día domingo, en los cuales nosotros tenemos esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y allí en Apocalipsis 12:11, ya casi estoy terminando, dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es una sinergia aquí para vencer en este tiempo, como vimos ahorita aquí, venciendo a ese gigante del coronavirus. Tú tienes que apoyarte en esta palabra que te estoy diciendo. ¿Qué significa la sangre del Cordero? Que esa lucha, ¿verdad? Jesús ya la ganó en la cruz del Calvario. Él dice que Él expuso a principados y potestades, ¿verdad? Y venció sobre ellos en la cruz y anuló todos los actos y decretos en tu contra. Entonces esa lucha ya está ganada. Eso es lo que dice aquí Apocalipsis 12:11, que por medio de la sangre del Cordero. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es la otra porción: y la palabra del testimonio de ellos. Es importante que en este tiempo nosotros utilicemos la palabra, ¿verdad? Que el temor no venga a nosotros, que no salgan palabras de nosotros llenas de temor y miedo, que es contrario a la fe que Dios nos da. Y yo te quiero decir que nosotros vamos a salir victoriosos de esta pandemia, de este coronavirus. Ese escudo de la fe que habla ahí en Efesios es esa sangre de Jesucristo. Nosotros les dijimos a cada persona que aplicaran simbólicamente con aceite sobre sus casas
ese aceite representando la sangre de Jesucristo. Para que esta cita de Apocalipsis, que vencimos por medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Bueno, en resumen, ¿qué podemos sacar de esta charla? Número uno, podemos ver que es una guerra de palabras. Es una lucha espiritual, donde dice no tenemos lucha contra carne y sangre. Y no se gana con espada ni con ejército, se gana con la palabra de Dios. Y número tres, muy importante, este punto lo dejé para cerrar esta charla. ¿Cuál fue el motivo de David de poder enfrentarse a Goliat y saber que él lo iba a vencer? Yo te quiero decir que la Biblia enseña cuando David llegó y hizo una pregunta: ¿y qué le darán al que venciera a este incircunciso? Y ellos dijeron algo muy importante: mira, vas a tener riquezas, te van a dar una esposa, pero también van a condonar todos los impuestos de la casa de tu padre. Yo te quiero decir que David, cuando vino con Saúl, él dijo: yo estoy cuidando las ovejas de mi padre. Y esto es muy importante para este tiempo, porque tú tienes que entender que la motivación de David no fue quedarse con riquezas personales, ni aún siquiera con una esposa, sino fue honrar a su padre. Él, cuando supo que les iban a condonar todos esos impuestos, el corazón de David se movió y él dijo: voy sobre ese incircunciso. Siempre la Biblia está hablando de su padre. Saúl preguntó: ¿quién es el padre de David? No sabían, preguntaron por él. Esa motivación de David fue básica y importante para que él ganara. Y yo quiero hoy hablar a todos y cada uno de los que nos están viendo, porque este punto es sumamente importante. ¿Qué lo motivó a David? El amor hacia su padre y el amor hacia las autoridades. Cuando David llegó allí en el capítulo 17, versículo 34, David dijo unas palabras sumamente importantes, y son estas. Dice: David contestó, hablando con Saúl: cuando yo, el servidor de su majestad, escucha bien, David le está dando el argumento por qué podía él ir a esa batalla y vencer. Él dijo algo: cuando yo, el servidor de su majestad, respetando la autoridad de Saúl, cuidaba las ovejas de mi padre. Él en ese momento estaba resaltando la honra que David le tenía a su padre. Si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano y de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, su máxima autoridad. Honró a Saúl, honró a su padre y a su máxima autoridad cuando él dijo ahí, ¿verdad?, que provocaba al ejército del Dios viviente. Yo te quiero decir que sí estamos viviendo los últimos días, porque allí en Malaquías la Biblia termina diciendo que Dios hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Yo te quiero decir, ¿quién fue el que venció a Satanás si no fue el hijo? Esto es muy importante, porque este tercer punto que yo quiero cerrar, es importante que estemos bajo autoridad como hijos, bajo la autoridad de nuestros padres y bajo la autoridad de nuestros líderes espirituales. Ahí es donde David incluyó al Señor para que él estuviera en esa lucha con él y vencer a ese gigante. Entonces yo quiero dejarte en tu corazón esos 3 puntos. Número 1, que esta es una lucha espiritual de palabras. Número 2, se gana no con ejército, ¿verdad?, no con espada, sino con su Santo Espíritu. Y hay que estar bajo autoridad como hijos, bajo autoridad de nuestros padres naturales y espirituales. Yo te aseguro que después de esta cuarentena, de estos 40 días, nosotros vamos a salir triunfantes en esta contingencia.
Bueno, pues no me queda más que darles las gracias, que este mensaje te pueda ayudar. Los conceptos de autoridad son sumamente importantes, aún para líderes espirituales lo hablo. Este es el momento de que realmente tú estés consciente de que estás bajo una autoridad. Y también quiero hacer un llamamiento a las personas que nos ven por estos medios, que si tú en esta incertidumbre te sientes ser lejos de Dios, yo te voy a pedir hoy que puedas hacer una oración conmigo para que a través de eso que el Hijo de Dios hizo en esa cruz por amor a ti, que realmente sea un efecto de beneficio para tu vida hoy en este día, porque Pablo dijo, hoy es el día de salvación. Yo quiero darte un mensaje sencillo. Dios te ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí en esa cruz, a pagar todos tus pecados, ¿verdad? Y tú si crees que realmente ese Jesús, que tú lo puedes ver ahí colgado en esa cruz, es Dios mismo, hecho carne a través de María la Virgen, y que por amor a Dios dio toda su sangre para el perdón de tus pecados, yo te invito hoy a que tú puedas hacer conmigo esta oración. Donde tú estás ahí en tu casa, tú pon tu mano en tu corazón y decirle: Padre, en esta tarde ya vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador, que mi pecado me aparta de ti, pero te doy gracias porque a través de ese Jesucristo, tu único Hijo, yo sé que Él venció al enemigo en esa cruz, y a través de esa sangre, como dice tu palabra, ¿verdad?, perdonas tú todos mis pecados, y puedo acercarme confiadamente hasta el trono de tu gracia. Y en esta mañana yo quiero confesar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Jesús, entra a mi corazón, yo te abro mi corazón para que seas el Señor de mi vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.